continuamos con la próxima parte de Hombría, Heroicidad y Paternidad, 15 de junio de 2014. Y estamos leyendo La aniquilación y ostracismo del sabio guerrero en la cultura iberoamericana, y nuestro compañero Gustavo Senpai había leído una anotación de la bitácora de Shodai, volumen 1, ¿sí? Pueblo perdido. Pueblo perdido. Y de hecho en el descanso estuvimos teniendo una buena conversación. Qué lástima que no se... Lástima quizá no, que no se graba. Había cosas bastante fuertes, pero apropiadas, por supuesto. Pregunta. Shodai, las culturas estas que ha estado mencionando, y de hecho sí, algo grabado y un poco algo en el intermedio, han llevado centenares de años forjarse. Esas culturas de éxito, Ajá. de eficiencia, de emprendedores del mundo, centenares, o sea, no son creadas en una década. Es toda una historia que viene de muchos años atrás. Entonces de pronto acá en América rompen con esos tantos años que en aquel entonces a lo mejor hubiera tenido cierta utilidad hace 500 años. Esa cultura, de hecho aquí digamos que vivían relativamente, por lo que se sabe, pues bien, era funcional, ¿no? Esa cultura en su momento, hasta que llegó las otras culturas dominantes. Pero el punto es que ahorita, si se borró eso, y hay por ahí ciertos escritos, ciertas ideas, hay que conectar, que sea fuerte, porque estamos hablando de que son cientos de años de crear esas culturas eficientes del primer mundo, que no han perdido continuidad allá en Europa o en otros lugares, no han perdido esa continuidad. Pero aquí ¿con qué? Si se perdió esa continuidad y ya pasaron 500 años, donde no hay nada honorable con qué conectar en esos 500 años, con qué conectar, con qué tan fuerte que sea que quede esa revolución en la mente de los mexicanos. Pues mira, francamente es difícil. No os voy a mentir. Es difícil. Lo más como ex entrenador a nivel internacional de judo, gané el mejor entrenador de judo 3 veces seguidas en judo canadiense. Lo que más te puede desalentar como entrenador no es que tu competidor no tenga ciertas capacidades físicas. Eso se pueden de alguna forma, esa dificultad con entrenamiento, condición, se puede superar. No te desalienta tanto que tenga deficiencias técnicas, de nuevo, eso es cuestión de entrenamiento. Pero lo que sí sabes que no se puede hacer nada con ese individuo es cuando simplemente se rinde, cuando simplemente se da por vencido, cuando le miras en los ojos y lo único que ves es una expresión que te dice: no quiero estar aquí, prefería estar en mi casa. ¿Okay? No se puede hacer nada con ese individuo, ni puedes perder más tiempo. Claro, todos los competidores, grandes competidores, tienen sus momentos, pero me estoy diciendo a la persona que rutinariamente, constantemente te presenta esa actitud, aunque por algún motivo diga que quiera competir, ¿okay? La competición es dura. La competición requiere que seamos conscientes de nuestras debilidades. La competición, la competitividad exige que pongamos mucha más atención a nuestras debilidades que a nuestras fortalezas.
Quizás ganes por tus fortalezas, pero vas a perder por tus debilidades. ¿Sí? Y si las fortalezas de tu oponente juegan a tus debilidades, estás perdido. Literalmente eres tan fuerte como tu eslabón más débil. Habiendo dicho eso, lo más difícil que veo yo en la cultura latinoamericana en general, con la cual he tratado durante décadas, la cultura hispana, española, portuguesa, etc. Podría incluso extenderlo, cultura mediterránea, italianos y griegos con los cuales he tratado. Es, por una parte, una soberbia, ¿ok? Y por otra parte, una falta de espíritu competitivo. Es lo más difícil. Se sabe en los círculos pugilísticos, en el boxeo, el box, como lo llamáis aquí, la reputación que tienen los boxeadores hispanos de sí, muy bravos, muy machos, vaya que les gusta pegar, pero cuando se les pega, cuando los hieres, les sale el no más. Famoso, todos sabemos por qué. Pero la neta, cuando les haces daño, les sale el no más. Me rindo, me voy. No quiero estar aquí. ¿Ok? Y esa es la diferencia entre alguien que compite bien y un gran competidor. Ese es el punto en el cual se encuentra la grandeza o su ausencia. En el punto en el cual estás herido y lo único que experimentas es un dolor que te abruma. Y a ver, ¿qué haces? ¿Golpeas de nuevo? ¿O aquí te vas? Si no tienes ese instinto, y eso sí que es instinto, si no tienes ese instinto de cuando te golpean, devolver el golpe, cuando te hacen daño, hacer más, jamás, o sea, no te metas en el ring. Porque ahí simplemente la verdad del ring es asesinato sancionado, aprobado. Con reglas, pero entras para matar a alguien. Por eso yo no competí en boxeo, porque era muy bueno en ello. De hecho, casi maté a un hombre en entrenamiento. ¿Ok? Muy bueno en ello. Si me hacían daño, se encendía algo en mí, yo le voy a destrozar, le voy a matar. ¿Ok? Trascendiendo eso a la metáfora del boxeo, lo que falta en la cultura generalmente es esa dignidad, o mejor dicho, esa indignación de decir, no aguanto la vergüenza de vivir como sometido, no aguanto la vergüenza de ser tercer mundo, no aguanto la vergüenza de que exista una lista larga de países cuyas condiciones socioeconómicas me dejan a mí en la basura, comparativamente hablando. ¿Sí? Creo que fue Sylvester Stallone o alguien había dicho que it's not how hard you can get hit, not how hard you can hit, but how hard you can get hit and keep on going. Sí, Rocky. Casi. No existe ese concepto aquí. Sí, existe el concepto de continuar. O sea, en el sentido de encontrar una forma de sobrevivir. Eso lo he visto tanto en México como en Cuba, como en Brasil, personalmente, y en España y en otros lugares. Sí, harán lo que sea. El latino sobrevive, pero no supera. ¿Ok? Se arrastrará para llegar, pero no se pondrá de pie para correr y llegar primero. ¿Ok? Ese es el problema.
no tiene un impulso intrínseco por dentro que le incite a ser el primero, que diga, no puedo vivir con la indignidad de ser el último, o de ser el quinto, o de ser el cuarto, o de ser el tercero, o de ser el segundo. Hay un puesto solamente que me sirve y es ser número uno. No está en vuestros memes. Y ahora sí que hablo de vosotros versus yo, a pesar de que estoy aquí como hispanoamericano, por supuesto. Pero también soy miembro de otros grupos culturales y me he formado entre otros grupos culturales y conozco muy bien la diferencia entre los valores y los principios que llevan al éxito y los valores y principios que simplemente propician el fracaso. Y aquí se reproduce el fracaso. Comenzando por una parte, como dije, por esa soberbia de pensar que todos tienen derechos. No, el débil solamente tiene el derecho que le permite el fuerte. Esa es ley de historia. Esa es la historia. ¿Qué creéis? ¿Que a los afroamericanos les dieron los derechos civiles? ¿Qué creéis? ¿Que se acabó el apartheid en Sudáfrica porque los blancos pues de pronto se despertaron un día y dijeron, esto está mal, esto es injusto? No. Nadie te va a dar la libertad, nadie te va a dar dignidad si tú no la tienes. Tú tienes que tenerla por dentro. Y aquí lo que se malinterpreta por dignidad es una soberbia. Aquí también en España, otra bola de soberbios. No escuchan a nadie. Todas sus actitudes están, ¿a dónde les llevan? A justificar su status quo, o sea, cómo están. Mal. Lo que más se puede admirar de los japoneses es ese aspecto de la cultura que dice, cambiaré lo que haga falta cambiar para sobresalir. El japonés, durante la restauración Meiji, puso un fin a una tradición de, si me acuerdo bien, 6 siglos de la casta guerrera dominante de los samuráis. Dijeron, ya no somos más samuráis, ahora somos empresarios. Ahora nos convertiremos, no vamos a dominar ya en el campo de batalla con espadas, ahora vamos a dominar el nuevo campo de batalla, que es el campo de batalla económico, y vamos a dominar con tecnología y con industria. Y supieron transferir todos los ideales del samurái, de excelencia, de competitividad, ¿sí?, de honor, a otro nuevo campo de batalla. Y lo hicieron con éxito. Porque para el japonés no hay ningún principio o valor cultural que merezca la pena simplemente porque sí. Funciona, vale. No funciona, se acabó. Y esa fue una tremenda influencia en mi cultura personal, la cultura japonesa. De ahí que, maestros Kaizen, de ahí que lo que no aporta, no importa. No me importa la forma de ser, pensar, la técnica. Si no me sirve para el propósito, estorba. Estorba.
tenemos que ir más allá del pensamiento que todo el mundo tiene derecho a ser como es. Si quieres morirte de hambre, sigue así. Os recuerdo, estadísticas recientes, OCDE, el 38.3% creo de los mexicanos no tienen bastante de qué comer. Se acuestan por la noche sin haber comido bastante durante el día. Entonces, tenemos que tomar una decisión y cada uno tiene que tomar esa decisión, porque una sociedad es solamente el agregado de individuos. Ni más ni menos. No hay nada misterioso. No hay un espíritu trascendente. No. 114 millones, creo. 114 millones. Tienen que tomar una decisión. ¿Qué es lo que es más importante? ¿Sobresalir o morirse de hambre? Porque en el mundo competitivo, si eres el número 2, eres el primer perdedor. Simple. Y si no tienes esa mentalidad, no entres en el ring. Pero aquí lo que sucede, y lo que ha sucedido desde 1492, marcaros esa fecha en la cabeza, no como, ay, pobre de nosotros, aquí llegaron los españoles y estábamos tan bien, tan padres, como dicen aquí y tal. Y esto ni siquiera existía como país. Bola de ignorantes. Que México empieza a existir cuando los españoles lo declaran. No existía. En este espacio geográfico había docenas de culturas indígenas con sus propias religiones, sus propios idiomas, sus propias tradiciones, y muchos no se llevaban entre sí. ¿Okay? No existía eso de la fantasía de que, los aztecas. No, los aztecas estaban en una parte muy pequeña de todo este territorio. Y los aztecas los vamos a tomar como ejemplos de algo. ¿Hay algo de admirar en los aztecas y su sacrificio humano? Lo único que veo yo así del legado de los aztecas, lo único que veo yo aquí, en esta cultura, como legado de los aztecas, es vuestra disposición a ser sacrificados. Es lo único que veo. Voluntarios por vuestras actitudes. Entonces, hay que entender que a partir de 1492 el mundo ya no es el mismo. Entramos en el inicio de lo que se ha consumado en las últimas décadas, de la economía global. Comienza entonces, 1492, comienza un comercio transatlántico en el cual África, América del Sur, América del Norte y Europa forman un bloque de comercio tecnológico, político, social. Y ese proceso acaba abarcando al mundo entero. Ya no hay opciones de decir no juego. Quizás, no sé, quizás los Yanomamo, los guaraní o alguno de ellos que están en las selvas del Amazonas puedan esconderse del mundo. Creo que en Venezuela todavía quedan algunos que están protegidas por el gobierno venezolano, pero ni eso les protege, porque recientemente leí un artículo de narcotraficantes que entraron y eliminaron a muchos de estos pueblos indígenas. Ya no tenemos la opción de no juego. Ya no tenemos la opción de no entro en el ring. ¿Ok? Despertar. Estamos en la era de los gladiadores. Y cada cultura tiene que competir, le guste o no. Y estás ahí, de tapete para otras culturas, o vas a luchar. O vas a sangrar para animar al público y entretener al público, o vas a vertir sangre ajena. Ya no hay opciones. Olvidaros de la idea, mirad a vuestro alrededor y pensáis que esos son los estándares que valen. No valen. Lo que es normativo aquí no vale, porque no importa. Estudio reciente de la OCDE, México,
el país donde más horas trabajan y donde menos ganan. Que no hace falta ir a la universidad, 20 y tantos años, etcétera, para entender esas gráficas. Significa, estáis perdiendo. Y ya que estoy yo también en este barco, también me toca perder. Y sabéis una cosa, yo detesto perder. No me parió mi madre para perder. No. Pero el primer paso es daros cuenta de que no hay opciones ya. Es competir o morir. ¿Okay? Es sacar vuestras cabezas de vuestro colectivo trasero, ¿okay? Y respirar oxígeno, abrir los ojos, mirar alrededor del mundo y daros cuenta de que con esa gente se compite con los americanos, se compite con los belgas, se compite con los japoneses, se compite con los coreanos, se compite con los franceses, se compite con los ingleses, se compite con lo mejor del mundo. O sea, lo primero que tenéis que daros cuenta es que ya no hay esa opción. No es como uno va a un torneo y pues en un torneo puedes decir, ¿sabes qué? Me voy. No hay esa opción. Pero todavía tenéis esa idea de que existe esa opción. Aquí el fanatismo que tenéis por la fiesta, por pasarlo bien, ¿ok? Es vuestro caso. Porque igual el mismo fanatismo que tenéis, la misma devoción que tenéis por la fiesta, por el concierto, ¿sí? Por ver el fútbol, otros países los ganadores tienen por el estudio, por la industria, por la empresa, por el descubrimiento. Ya sé que es difícil de entender, lo sé, porque me crié en España. Y todas las horas que yo pasaba estudiando y entrenando pensaban que estaba loco. ¿Dónde están esos colegas míos ahora que tienen que ofrecer? Nada. ¿Ok? Tenéis que cambiar radicalmente vuestros valores. Pues dicho de estas culturas son primer mundo, tienen esos valores y Ok, entiendo. Tu pregunta era, ¿qué se hace? La voy a conectar con eso, con Ok, este comentario que bien. voy a hacer. Tienen esa mentalidad ganadora, competitiva. Nosotros hemos Ok, hablado... perdón, un momentito. Sí. Mira, los últimos no van a ser los primeros, carajo. Van a ser los últimos. Y si los 10 primeros comen y la competencia tiene 100, os vais a morir de hambre. O sea, sacaros esas estupideces bíblicas, ¿ok? Entender quién es el enemigo aquí, quién vive a vuestras costas. ¿Quién se implantó aquí desde el primer día? Fue la espada y la cruz. Y la cruz hizo lo que la espada no pudo. Con una espada puedes amenazar a un hombre y obligarle en ese momento a punta de espada que haga tu voluntad. Pero el momento en que bajes la espada, te descuides, parpadees, si es un hombre te la va a quitar y te la va a meter por el trasero. Pero la cruz te hará un esclavo para siempre. ¿Okay? Los últimos no van a ser los primeros. Porque ya los primeros en morirse de hambre. ¿Ok? Entonces, hay mucho que tenéis que superar. Lo que más valoráis, vuestra religión, vuestro ocio, eso tiene que cambiar. Y el primer paso, ¿ok? Pasos. 1, daros cuenta de que no hay opciones aquí. No hay opciones aquí. Todos sabéis, todos conocéis la historia de Pinocchio, o Pinocho. Okay, la isla de los niños perdidos, donde los niños se convierten en burros. Okay.
pues ya lleváis bastante tiempo en la isla perdida, de los chicos perdidos, ¿ok? Acordaros de la versión de Disney, ya estáis con el rabo y derreando, etcétera, ¿ok? Las orejas, ¿ok? Primer paso, daros cuenta de que no hay opciones. Hay que competir con los japoneses, hay que competir con los británicos, hay que competir con los americanos, hay que competir con los australianos, hay que competir con los franceses, y no en fútbol, aunque la verdad, sí, vuestra representación en fútbol también es patética, pero bueno, ¿okay? Entonces lo primero, hay que competir. Dos, hay que cambiar lo que haga falta para triunfar. Daros cuenta de que quién ha vivido a vuestras costas, quiénes han sido los parásitos que os están desangrando durante los últimos 500 años. ¿Qué aportan esas creencias que tenéis? ¿Acaso, yo he tenido estas discusiones con otros grupos indígenas, ¿acaso vuestras creencias en espíritus os protegieron de la viruela? Les digo, ¿os sirvió de mucho? ¿Sirvió de mucho a los indígenas, sus chamanes y sus espíritus y sus dioses, os protegió de la viruela? No sé. Un tanto por ciento de la país, algunos calculan que el 90% de los indígenas del Nuevo Mundo desaparecieron por gérmenes. ¿Les sirvió de algo sus chamanes, sus hechiceros, su magia? No. ¿Ok? No. ¿Ha servido de algo la cruz aquí? ¿Algo positivo? No. ¿Ha servido de algo el ejemplo de un Dios mártir? No. ¿A quién ha servido? A Estados Unidos. A todo el mundo que os ha explotado. Primero a España, luego a Estados Unidos. Y en algunos lugares a Inglaterra, a Francia, etc. ¿Okay? Al primer mundo. Les ha servido bien. ¿No os dais cuenta que incluso en el primer mundo se están deshaciendo de la cruz? Los países más competitivos del primer mundo se están volviendo cada vez más y más ateos. No sirve. No funciona. Ahora tu pregunta, perdón. Me dejó sin aire, yo dije, ¿cómo la hago? Sí, pues, si estos 500 años no nos han dejado algo con lo cual conectar, que es honorable, como le comentaba, y en el pasado hay algunos escritos, algunas historias, etcétera, etcétera. Y hablamos de que otras culturas tienen centenares, si no miles de años, con el caso de los judíos. Entonces, habría que conectar, de alguna manera, se puede hacer alguna conexión como con esas culturas para tener esos principios y valores, pero no sería como mi historia. O sea, ¿cómo incorporar esos valores y principios que no están en una cultura mexicana y que tengan ese peso como lo tienen con esas ciudades, países que tienen centenares de años con esos creencias y principios, que los tienen bien arraigados? ¿Cómo arraigarlos a uno mismo si uno no tiene esa historia en su pasado? ¿Cómo tenerlos? Todo el mundo en su historia, si la conoce y si está conectado con ella, tiene grandeza en su pasado. Pero estamos hablando de ser emprendedores, Espera. competitivos. Todas las culturas del mundo, si conocen su historia, ¿okay?, tienen algo de grandeza en su pasado. Los italianos tienen el Imperio Romano. Los griegos, que perdieron contra ¿quién? Colombia, ¿no? Jugando, ¿no? Sí, contra tienen su gloria en Atenas, o si prefieren Alejandro Magno, etc. Todos tienen su algo de pasado glorioso. En el caso de Latinoamérica, no os ha servido de nada el desconectaros con vuestra ascendencia europea. No os ha servido absolutamente de nada. ¿Okay?
tampoco os ha servido la forma en la cual no podéis conectaros con vuestra ascendencia indígena. ¿Okay? Por mucho, ejemplo aquí en México, por mucho que el mexicano trate de identificarse con la azteca, solamente para empezar es falso, pero bueno, vamos a dejar ese punto a un lado por argumento. Por mucho que trate de identificarse con lo azteca, hay un factor que interviene inmediatamente. Tratáis de pasar por esa puerta y de pronto os sale un icono mental que os bloquea. ¿Cuál es? ¿Tratáis? Pues, España, la colonización, o sea, no podemos... No. La religión, La religión. La religión. No os queda más remedio como buenos católicos que despreciar a los aztecas como herejes. Hijos del diablo. No os queda más remedio. Ahí mismo os bloqueáis. Tan buena es la colonización española, como os dije. La espada te podrá mantener contra la pared, mientras que la punta la tengas contra el pescuezo. En cuanto la baje, ya es otra cosa. La cruz se te mete aquí y te tendrá contra la pared constantemente. Ese es el propósito. Ese fue el propósito. Meteros eso en la cabeza. Mientras que sigáis insistiendo en ser católicos y en creer en un Dios mártir, vosotros mismos os estáis colonizando. Os lo dice un hijo de español o de española. ¿Ok? Ese fue el propósito. Y sabéis que funciona. No podéis ni siquiera conectaros, aunque sea un mito, no podéis conectaros con la gloria del Imperio Azteca. Ahí está bloqueado. ¿Cómo criaban los aztecas a sus hijos? Calmecac. Y no solamente el Calmecac. Desde su infancia, lo he publicado, desde su infancia, disciplina, educación, formación para niños y para niñas. ¿Os podéis conectar con eso? No. No significa eso para nada. Sino estupideces superficiales. Nombres de calles que no se pueden ni pronunciar. Sucias todas. ¿Ok? No podéis. Ahí estáis bloqueados. Podéis identificar el individuo que quiera español, que quiera. La mayoría no quieren, pero el que quiera puede buscar en España una herencia histórica gloriosa. Estamos hablando aquí de los tercios, por ejemplo. Estamos aquí hablando aquí del Quijote. Los romanos, ¿sí? Los árabes en su punto de apogeo. Córdoba fue la ciudad más avanzada de su día en el siglo XI. ¿Okay? A través de España se inicia, curiosamente, el Renacimiento traduciendo los textos, aunque gracias de nuevo a la religión no toma arraigo el Renacimiento en España. Pero los árabes fueron los que trajeron los números arábicos de la India y el álgebra, etc. ¿Okay? Se puede. Grecia. Cuando estudias historia de España en España, tienes que ir hasta Mesopotamia. Y te vas identificando, ¿sí?, con toda la gloria de todos los componentes de esa cultura. Pero aquí en Latinoamérica, por esa tradición que tenéis de cortar con los españoles. ¿Por qué? ¿Por qué se inició ese movimiento ideológico de una ruptura con los españoles? Os voy a explicar por qué. Fue el movimiento de los criollos, que necesitaban movilizar a las masas ignorantes a su favor. Las masas ignorantes de Latinoamérica siempre ha sido el músculo, sin cabeza.
no era para el beneficio de los de abajo, simplemente los criollos querían ser los que tenían mayor derecho a explotarse, los criollos, o sea, los hijos de los españoles, los nacidos aquí, en el Nuevo Mundo. Entonces, una forma de cortar y de formar un movimiento ideológico era de vilificar a todo lo que tenía que ver con España, a pesar de que ellos mismos eran españoles. ¿Qué idioma habláis? Miro por aquí, veo apellidos: Miranda, de León, García, López, por favor. Cualquiera de vosotros aquí presentes podía pasar por un español perfectamente, cualquiera, hasta que habláis, claro, ya pues el acento os delata, pero si estuvierais sentados en una clase, en un restaurante, lo que fuera, nadie se daría cuenta de que no sois españoles. De hecho, sois más españoles que yo soy más mestizo que vosotros, técnicamente soy más latinoamericano que vosotros. Yo puedo identificar mi sangre indígena y africana. Hay cierta ironía en esto, ¿no? Pero bueno, a donde quiero llegar es que estáis bloqueados. Hay que quitar ese bloqueo. Pero no podéis desbloquearos, bueno, de nuevo, la religión. Ya, queréis pasar por ese portal, pero está bloqueado por Níqueno, la cruz, no podéis pasar. No podéis pasar porque para valorar a los aztecas tenéis que devalorar al catolicismo. Tenéis que poner las creencias católicas al mismo nivel que todos los mitos, no solamente de los aztecas en realidad, sino de todos los pueblos indígenas que estaban presentes aquí y que ocupaban este territorio que luego los españoles dieron nombre. ¿Sí? Y tenéis que simplemente rebajarlo a otro mito más. Pero no podéis. Jaque mate. Brillante la estrategia. O sea, brillante. La misma estrategia que usaron los blancos americanos con los negros, por cierto. ¿Qué estrategia más brillante que presentaros a un Dios en imagen y semejanza a los amos? Un Dios de ojos claros, piel clara y muchas veces cabello claro, en una población de gente con ojos oscuros, cabello oscuro y tez oscura, ¿no? Shoy, ¿por qué insisten los latinoamericanos en seguir siendo estúpidos? Pues la naturaleza del estúpido de seguir siendo estúpido, patrones persisten. Si fueran lo bastante inteligentes para dejar de ser estúpidos, pues no serían estúpidos, serían inteligentes. Es una estrategia brillante. Cada vez que una persona mestiza o negra o indígena, mira a Cristo, a un nivel en su inconsciente se siente inferior al que es blanco y se asemeja a ese Dios. Es la única situación en la historia en la cual el Dios al que el pueblo admira no está en su imagen y semejanza. Si veis imágenes del Buda, las imágenes del Buda de la India es un tipo medio muerto de hambre, escuchimizado como los indios. Si vais a China, ¿cómo es el Buda? Pues bien comido, ¿no? Gordo. O sea, y con facciones chinas. Si vais a Indochina, a donde vayáis, se adapta. Cada vez que entráis en una iglesia, cada vez que rezáis el Padre Nuestro, cada vez que miráis a una cruz, vosotros mismos os estáis hipnotizando con la colonización. Es la estrategia brillante. La verdad es que hay que darles crédito, el crédito donde se merece. Es brillante. Es brillante la estrategia. Y os sentís inferiores. Os sentís inferiores.
os sentís los hijos descuidados de Dios. Por eso vuestras plegarias, ¿okay?, no son escuchadas. Por eso rezáis y rezáis y rezáis. ¿Y de qué os ha servido? Alguien definió así la locura como la persona que hace lo mismo una y otra vez con el mismo resultado. Pues 500 años haciendo lo mismo sin resultado diferente. De hecho fue un judío, fue Einstein. Por cierto, hablando de judíos, ¿quién creó el cristianismo? Pablo, un judío, brillante. Brillante. ¿Y para quién? ¿Para quiénes, mejor dicho? Para los esclavos del Imperio Romano. Es una religión de esclavos. Entonces, ¿cómo conectar? Pues primero tenéis que desconectar muchas cosas. Mira, hoy mismo subí en mi muro varios videos así motivacionales. Hay una de la película Any Given Sunday con Al Pacino de fútbol, no sé cómo se traduce. Domingo cualquiera. Ok, en la cual da un discurso, dice, la metáfora, este es el campo de fútbol americano en un partido. Dice, las pulgadas, unidades de medida, 2.5 centímetros. Las pulgadas que necesitamos están a nuestro alrededor, en el campo, en todas partes. Hay que batallar por ellas. Las pulgadas, aquí, por analogía, que se necesitan en Latinoamérica, están ahí, en todas partes. Es como el aire que se respira. Está ahí, en todas partes. Lo que pasa es que no las veis, porque tenéis la cabeza en el trasero, con un cierre que se llama Jesús. Hermético. ¿Ok? Ese es el problema. Quitaros el cierre. ¿Ok? Tomad un enema. ¿Ok? Sacad la cabeza y veréis las pulgadas en todas partes. Porque, salvo casos extremos como el pobre Bolivia, no sé quién se le ocurre hacer un país sin litoral. ¿Ok? Salvo esos casos extremos, hay recursos aquí. Hay recursos. Tenéis piernas, poneros de pie. Carajo. Poneros de pie. Eso es lo que falta. Las pulgadas están ahí. Tenéis que quitaros el cierre. Eso es lo primero. Tenéis que daros cuenta de que no hay más remedio que competir o morirse de hambre. El no jugar no es opción. El pensar, la fiesta, me lo paso bien. Ajá. Y luego, mientras que otros países de Europa tienen una tradición de fábulas, de Esopo, de la hormiga y el saltamontes. ¿Okay? Aquí seguís atorados con los últimos serán los primeros, bienaventurados los desgraciados que Dios los quiere mucho, sí, los quiere y los deja morirse de hambre. No considero yo eso amor. Si eso es amor, pues que nos quieran menos. ¿Responde eso a tu pregunta? Gracias. ¿Cómo andamos de tiempo? Digo porque queremos tener más o menos una hora. Faltan 5 o 10 minutos yo. Ok. Continúo con el siguiente. Sí, venga, continúa. Sí. Crucemos a generaciones de lobeznos capturados, progresivamente seleccionando a los más dóciles, a los más gentiles, desechando del acervo genético a los más agresivos y reacios. Con el transcurso de las generaciones, acabaremos por último con una representación de la especie original que no solamente es domable, sino claramente domesticable. Nunca alcanzarán la madurez mental y emocional de un lobo adulto,
sino que se mantienen perpetuamente en una condición de cachorros, transfiriendo su dependencia en ese estado a sus amos humanos que reemplazan a sus padres de la manada ancestral. Faltos de un conocimiento de su identidad original, adoptan la identidad que sus captores y criadores les otorguen. Son ya mascotas fieles, serviciales, totalmente subordinados y dependientes de los mismos seres que privaron a sus ancestros de su libertad, de su ser, de su identidad. Ok. ¿Cuál es el punto, quizá dos, más destacables de este párrafo? Pues uno es que el párrafo anterior hablaba de la primera generación, Ajá. que todo tiene una conexión. Aquí estamos hablando de las siguientes generaciones que pierden esa conexión y se van convirtiendo en lo que ya se les diseñó que se hicieron. Ese es un punto. Ok. Ahora lo único con lo que tienen conexión es con los explotadores. Mediante, sí, bien, pero falta algo ahí. Hay un paso que habéis saltado. Nunca alcanzarán la madurez mental y emocional de un Ahí adulto, está. sino que se mantienen perpetuamente en una condición de cachorros. Eso es, exactamente. La cultura es algo que el tercer mundo o el tercer mundo y el tercer mundo en el primer mundo, me refiero al gueto, me refiero a las clases más bajas, tienen en común. Los adultos se comportan como adolescentes. O sea, no tienen control emocional, son dados a berrinches, adoran el ocio. Simplemente no adoptan las características de un adulto. Un adulto de nuestra especie debería entender ciertas cosas básicas y fundamentales de la vida. Hay que trabajar. Y de nada te sirve odiar el trabajo, porque te vas a amargar la vida. Y no puedes escapar y no puedes vivir como adolescente. O sea, la vida adolescente, el adolescente típicamente está viendo cómo puede escaparse, zafarse de sus tareas, quiere salir constantemente, quiere ir a jugar con sus amigos, quiere ir a las festividades, a tomar drogas, esencialmente pérdidas de tiempo y energías. Es la naturaleza de la adolescencia y la preadolescencia, los niños. O sea, dejar a un niño que a sus anchas iba a acabar como un criminal, irresponsable. ¿Okay? El adulto tiene que tomar otra actitud ante el trabajo, otra actitud ante el tiempo, el uso del tiempo y de sus energías, una actitud responsable, no viendo el trabajo como un castigo o una imposición, sino como un modo de realización. Moderando su ocio, o sea, invirtiendo el tiempo, la proporción del tiempo al cual va a dedicar a no hacer nada útil. El adulto no está trabajando, agarra un libro para edificarse, entiende que enriquecer el cerebro no es una imposición, es un privilegio. Es un privilegio. ¡Wow! Tengo tiempo para leer un libro y aprender un poco más de mí mismo, del mundo. ¿Ok? Ahí está. Falta de madurez. Nunca se convierten en adultos. ¿Ok? Entonces, ahí está, siguiendo la analogía. Lo que hace domesticable a un lobo, eventualmente, a través de procesos de selección
conductual, genética, es que al fin y al cabo tienes el perro, y el perro es esencialmente un lobo inmaduro. Nunca adopta la posición o la mentalidad de adulto y toma a sus amos como sus nuevos papás. Igual que el cachorro de lobo acepta como padres o los adultos de la manada, su padre, su madre, lo acepta así, lo toma así. Entonces, en el tercer mundo, esa es la mentalidad que prevalece en los valores y principios dominantes, la de la infancia, adolescencia. De ahí que tanto compromiso con el Padre Nuestro que estás en los cielos. El ateo simplemente acepta la responsabilidad o su responsabilidad frente a la indiferencia del universo. Al universo no le importas. Como dijo Camus, la benigna indiferencia del universo. No le importas. ¿Okay? Freud, en El futuro de una ilusión, hablaba de el proceso no totalmente acertado, pero su perspectiva en cuanto a la religiosidad es la siguiente. Eres un bebé, ¿okay? Miras a tus padres, sobre todo la figura del papá, en aquellos días en Austria, como la persona con todo el poder y que te resuelve los problemas. Entras en tu infancia, sigue lo mismo. Preadolescencia, sigue lo mismo. Entras en la adolescencia y te das cuenta de que, wow, papá tiene límites. No es omnipotente. Y ahí está la religión con el Padre Nuestro que estás en los cielos, el papá masca, ¿okay? El super papá, ¿okay? Y brincas, y a ese le aceptas como papá. Y cuando te encuentras, me acuerdo cuando era niño, 4 o 5 años, y me metía en problemas, me quedaba atorado en la rama de un árbol o algo así, siempre tenía que mandar a llamar a mi papá, a mi padre. Venía mi padre y me rescataba, y ahí estaba yo esperando a que llegara. Ok, bien, pues la misma mentalidad del creyente, esperando que el Padre Celestial les saque del hoyo. 500 años y no ha llegado. Ni va a llegar, porque no existe. Sorpresa. Okay, pero es una actitud infantil. ¿Sí? Y esa actitud infantil es la que quieres que prevalezca, la que quieres que pase de generación en generación. Porque mientras que tengan esa actitud infantil del Padre Nuestro que estás en los cielos, ven a resolver mis problemas, la gente no se va a organizar para resolver sus propios problemas. Estamos hablando de los genes de los lobos, siguiendo con la metáfora esta, donde se va cambiando y de generación en generación se van siendo más dóciles. Que es interesante pensar cómo se revertiría, ¿no? Agarrar a los más agresivos y cruzar a esos, y quién sabe en un futuro otra vez iban a ser agresivos, ¿no? Como viéndolo de otra manera, ¿no? Pero sí, se llaman pitbulls. ¿Perdón? Se llama el pitbull. Pitbull, sí, exactamente, agarrar los más agresivos, Pero aquí estamos hablando de genes, y acá estaremos hablando de memes, ¿no? Memes, sí, patrones culturales. Exacto, patrones culturales. Entonces la pregunta va por ahí, genes y memes. ¿Pudiera ser más difícil cambiar los memes, pero a la vez la respuesta pudiera estar en una comprensión, en un concientizarse, en un tener dignidad y ¡pum! Se puede cambiar el meme
casi, digamos, automáticamente, de manera radical, sin esperar generaciones, los memes. No, los quieres, no puedes cambiar los memes inmediatamente. En la cultura no, pero en uno mismo como individual, como Tampoco. persona, sí. ¿No, Chon? Tampoco. No. Porque esas cosas están arraigadas en tu inconsciente. Son el resultado de toda una vida de aprendizaje. Esa es una respuesta. Me lo he hecho. ¿Cómo que no se puede cambiar los memes en uno mismo así? No puedes. No puedes cambiar los memes de una persona así instantáneamente. Eso no va a pasar. Mira, incluso en el caso de la iluminación, que es un cambio radical por emoción, causan cambios cognitivos generalizables a través del paradigma personal del individuo. Existe todo el entrenamiento, toda una preparación, ¿okay?, que precede a esa experiencia. Sí, es como un cambio un trasplante de órgano, por ejemplo. No es instantáneo, pero tienes que conseguir otro órgano, tienes que preparar a la persona, o sea, y hay toda una serie de preparativos anteriormente a el trasplante. No es algo que suceda. No va a pasar inmediatamente. Requiere un proceso de formación, disciplina intensa, radical y extensa. Intensa, con intensa me refiero a que va a ser sobre todo emocionalmente impactante. Extensa significa que va a tener que impactar a todo lo que tenga que ver con ese individuo, porque vais a estar sorprendidos. Si os ponéis a pensar, vais a sorprender de cómo, por ejemplo, el concepto Dios es ubicuo. Está en todas partes. ¿Okay? Es como el mo. ¿Okay? Dejas un pedazo de pan unos días afuera y ahí está el mo. ¿Dónde salió este mo? ¿Okay? Pues las esporas están en el aire, están en todas partes. Están en todas partes. Desde el gracias a Dios al adiós. Si Dios quiere, está en todas partes. Y eso es lo más obvio. Pero está en actitudes. La actitud de, por ejemplo, ¿okay?, esta es la actitud que más prevalece, fijaros, prevalece más esta actitud entre las clases bajas y el tercer mundo que entre las clases media altas y altas del primer mundo. La actitud de que simplemente por ser tienes derecho. En las clases altas y media altas del primer mundo te lo tienes que ganar. Eso mantiene una competitividad, mantiene un espíritu competitivo. Mientras que en las clases bajas, que insisten, y ahí está la influencia de la religión, todos somos iguales. Tienes derecho a tus emociones. Tienes derecho a tus emociones. Tienes derecho a tener berrinches, tienes derecho a ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque de esa falta de control emocional a la falta de control conductual hay un impulso nervioso y ya. O sea, el caso de violencia doméstica, el desajuste emocional del hombre que quiere golpear a su esposa porque no puede controlar su ira, ¿sí?, al acto de golpearla hay simplemente un impulso nervioso. ¡Paf! ¿Okay? Ahí vas a la cárcel. En otras culturas simplemente es normal. Del acto de pensar que es aceptable emborracharte,
a tomar y emborracharte. Es simplemente que la oportunidad, la botella de tequila. Y un estímulo. Mi partido perdió, mi novia me dejó, mi esposo me habló feo, quién sabe, cualquier estupidez. Si piensas que es aceptable, lo vas a hacer tarde o temprano. Mucho trabajo hay que hacer para quitarle a la persona la idea de que eso es aceptable. Luego, encima, están rodeados de personas que constituyen la normativa, el convenio. Dicen, pues si todo el mundo lo hace, Choe tiene que estar loco. Pues ¿sabes qué? Mira, en una cárcel es totalmente normal y aceptable apuñalar a alguien en el riñón porque te haya pisado. Totalmente aceptable. Y todo el mundo lo hace. No sé, he trabajado en estas instituciones, como traductor y como psicólogo, lo sé perfectamente, es lo que es una mentalidad, tiene que ser así para sobrevivir. Porque sea la norma en la cárcel, vas a hacer eso en el campus universitario, vas a acabar en la cárcel. O sea, tienes que explicar, convencer a la persona que todos los patrones a su alrededor son equivalentes a los de la cárcel. O sea, lo que es normativo aquí, en el tercer mundo, muchas veces, demasiadas veces, casi siempre, es de clase baja o de delincuencia en primer mundo. Me sorprendió el tiempo que estuve trabajando en el correccional adolescente femenino, donde tuve que dar terapia individual, en grupo y en familia, cantidades de familias, casi todas latinas, por cierto, casi todas de aquí. Y luego aquí, trabajando con familias, me di cuenta que no había diferencia. O sea, no había diferencia. Incluso familias que estarían aquí de clase media, alta, las disfunciones, o sea, las normas de conducta, de los patrones conductuales, de formas de pensar, cognitivas y afectivas de sentir, eran equivalentes, las mismas, a las familias de estos convictos. Las mismas. Solo que al otro lado, por ser primer mundo, dicen, no, esto no es aceptable. A este lado es normal. Hay que convencer a la persona de que, sin salir de aquí, que es lo que cuesta tanto, sin salir de aquí, hay que convencer al pez de que está mojado cuando nunca ha estado seco. ¿Okay? Eso no se hace de la noche a la mañana. Porque por mucho que yo diga, pues piensan que estoy loco, soy un exagerado, soy un radical, muchas cosas mucho más fuertes que eso me han dicho. La verdad, me trae sin cuidado, ¿sí? Porque no han tenido la oportunidad que tuve yo de vivir en otros países, de ver otras formas de ser y estar en el mundo, ver otros patrones conductuales, afectivos y de pensar cognitivos, y a dónde lleva eso. El fruto no va a caer lejos del árbol. Nadie le sorprende que la astilla se asemeja al palo, ¿verdad? ¿Okay? Cuando papá y mamá en primer mundo son personas profesionalmente exitosas y contribuyen a la sociedad, ¿os va a sorprender que los hijos hagan lo mismo? No sé. ¿Okay? Entonces, no os debería sorprender que la disfunción que se encuentra a nivel política en España y en México y en Brasil, etcétera, etcétera, esté reflejada en las familias. No es de sorprender. ¿Okay? Por algo es tercer mundo. ¿Por qué el 40 y algo % de los pandilleros juveniles en Estados Unidos son latinos? Y otros, creo que 30%, algo así, son afroamericanos.
estamos hablando de los que vienen del tercer mundo y llevan el tercer mundo con ellos. A pesar de cruzar la frontera, su mentalidad persiste. Y generaciones de afroamericanos descendientes de esclavos metidos, obligados a formar ese tercer mundo, esa colonización, ese foco colonizado dentro del primer mundo, a pesar de que supuestamente la esclavitud se aboliera, aunque no, se transformó. ¿Qué pasa? Esos patrones propios de la mentalidad de esclavo, de colonizado, persisten y es difícil romperlos. El adagio, es más fácil sacar al chico del barrio que el barrio del chico. Es cierto. Entonces no puedes cambiar a una persona inmediatamente así. No va a funcionar. Mucho trabajo tiene que hacer ese individuo. Porque esos patrones propios del tercermundismo son ubicuos. Ubicuos significa que están en todas partes, constantemente. ¿Cuántas personas, no levantéis la mano, pero en vuestra cabeza, cuántas personas aquí, en este lado de la frontera, no se ponen el cinturón, no señalan cuando van a torcer, no frenan en un alto? Y sin embargo cruzan la frontera, acercándose a la frontera, se ponen el cinturón y se ve, estás ahí y ves, miras a tu derecha, miras a tu izquierda, llegando como el tercero, el cuarto, de la fila, y es una cadena, se están poniendo el cinturón y al otro lado lo mismo. Y los niños que están aquí sentados delante del volante se van atrás y se van en ese carrito, ahí ya saben, ¿ok? Como monos entrenados, pero no lo hacen por sí mismos. No lo hacen por sí mismos no lo hacen. No señalan para evitar un accidente, para su propia seguridad y conciencia social, la seguridad de otros. No frenan en un alto por lo mismo. No se ponen el cinturón de seguridad para sí mismos, o si son adultos, con conciencia de que hijos dependen de ellos. No ponen a sus hijos en los sillines del carro, pensando en la seguridad. No, pero cruzando allá por temor al castigo. ¿Acaso no saben que deberían hacerlo? ¿Acaso no saben que es por... ¿Acaso mentalmente no saben que es por su propio beneficio? ¿O creen que es por capricho? A estas alturas todos han visto bastantes anuncios en la televisión, en YouTube, de lo que sucede con un muñeco, los dichosos muñecos, de que cuando vas incluso a 40 kilómetros por hora y te chocas con algo, ¿qué pasa si no tienes el cinturón de seguridad? Sales disparado, se te aplastan los sesos. Y sin embargo, no lo hacen por sí mismos. No es por falta de saber. Entonces no vayas a pensar que simplemente porque le enseñes algunas cosas van a cambiar. No va a pasar. Porque las actitudes subyacentes llevan siglos formándose. Y están en todo el trato con mamá, con papá, con los hermanos, con los amigos, encendiendo la tele, hablando con las personas en el supermercado, yendo al colegio, con los compañeros de colegio. Está en todas partes. ¿Sí? Con eso nos enfrentamos. Con eso nos enfrentamos. Y sin embargo, a pesar de todo eso, ¿nos rendimos o peleamos? ¿Adoptamos la mentalidad del no más? ¿O nos ponemos de pie? Pero hay que darse cuenta de la naturaleza del enemigo. El enemigo es ubicuo.
está aquí. ¿Ok? Está aquí. Aquí está. Con este artículo trato de captar un aspecto esencial del problema. La aniquilación se eliminó, pero más allá de aniquilar al sabio guerrero, que se pasa a su ostracismo, o sea, la misma cultura lo rechaza. ¿Alguna vez habéis visto a perros cómo reaccionan con un lobo? ¿No? No sé. Se vuelven locos. Locos, furiosos. Se lo he visto en la realidad, no solamente en documental, en la realidad. Se vuelven, o sea, locos. O sea, ya no lo reconocen, ¿no? O sea, es como un enemigo, una amenaza. Eso es como el colonizado reacciona ante el sabio guerrero, como una amenaza a su armonía interior, a su estabilidad, al status quo. Claro, lo es. Por supuesto que lo es. Pero lo que hace el proceso de colonización es que inculca esa animosidad, ese rechazo al sabio guerrero, lo inculca como un valor, un principio fundamental de la cultura colonizada. Mientras que la primera generación que está sometida y al cual han eliminado a los sabios, a los eruditos y a los guerreros, están anhelando el retorno, el regreso. ¿Dónde habrá uno? Generaciones subsecuentes sean los primeros en rechazarlo de la tabla. Néstor Che Guevara murió traicionado por bolivianos. ¿Sí? Hay que entender la magnitud del problema. El primer paso de un clínico es entender, un terapeuta de cualquier tipo, médico, hipnoterapeuta, quiropracta, veterinario, es entender la naturaleza de la patología o de la lesión, en qué consiste. El primer paso es, a ver, ¿con qué estoy lidiando? ¿Cuál es la disfunción? ¿En qué consiste? O sea, tiene cáncer. ¿Dónde está el cáncer? ¿Está localizado o se ha extendido? ¿En qué órgano se manifiesta? ¿Ha metastasiado? ¿Dónde está? ¿Dónde se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta la disfunción, la patología? Luego entiendes que el paso para salir del problema, para superar el problema, está en el origen, la etiología, cómo comenzó este problema. Porque una buena indicación para el tratamiento va a estar en el origen. Estás aquí está el problema, como un detective, quieres saber quién mató al carajo Son las 3 de la mañana, un sábado por la noche, debería estar durmiendo, le levantan, no, tiene que ir a la escena del crimen. ¿Quién rayos se atreve a matar a alguien a estas horas y que me tengan que traer aquí? Ok, dice, bueno, y a la escena del crimen, ¿qué tiene que hacer lo primero? Tratar de recomponer qué pasó. Tiene que ir hacia atrás en el tiempo para ir hacia adelante en su investigación, ¿sí? ¿Reconocéis el paradigma, el proceso, la metodología? Sí, sure. ¿Okay? Llegas al quiropracta, no puedes moverte. Te pregunta, a ver, ¿dónde duele? Aquí, ¿dónde empieza? Identifica las vértebras, la columna, que si cervical, que si esto, ¿okay? ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? Quiero entender
¿Cuál fue el movimiento que provocó esto? Porque eso le va a ayudar a él o a ella para el tratamiento. Procedimiento estándar. Está el problema, ¿cómo ocasionó el problema? Esto te va a ayudar, no siempre, pero es un procedimiento estándar. El problema aquí es este, fundamentalmente. No podéis salir de aquí, porque estáis atados. Con aquí me refiero a este hoyo que llaman el tercermundismo, que en realidad el tercermundismo es un eufemismo muy interesante. En realidad significa pobreza y miseria. En realidad lo que significa, pobreza y miseria. Miseria en todos los sentidos de la palabra. Miseria intelectual, que hay todo tipo de disfunciones psicológicas que se toman por la norma, o sea, campo de desastre. ¿Okay? Bien, suena mejor si dices, suena incluso mejor si dices, en vías de desarrollo. Son los países en vías de desarrollo. En vías de desarrollo, sí, ok, pero el tren no llega. Pues las vías del tren no llegan hasta aquí, pero cuando pongamos las vías, llegará el tren. Mientras tanto está en vías. Pues sabéis que no han puesto 500 años y en vías. El problema fundamental, uno de los problemas fundamentales es que no hay héroes, no hay heroicidad, hay todo lo opuesto, hay un rechazo a la heroicidad. Y os viene de España. Y si no entabláis una conexión con esa herencia cultural, no podéis entender la naturaleza de la patología. En parte viene de España, también viene de la cultura indígena. ¿Okay? La mentalidad, las culturas indígenas, con ciertas excepciones, mayas, incas y aztecas, culturalmente no son apropiadas para las exigencias de la sociedad europea. La sociedad europea, las sociedades europeas son el resultado de numerosas transformaciones en la cultura general, empezando por la revolución agrícola. Tiene la revolución agrícola, entonces tienes concentraciones, la posibilidad de concentraciones humanas, hay un exceso de producción, ese exceso de producción te permite ahora una jerarquía social. Lo necesitas, porque ahora, antes si eres un nómada y viene alguien te fastidia y dices, rayos, son más que nosotros, vámonos. Y huyes, y se acabó, pues no tienes nada, ¿qué más te da estar aquí que allá? Lo mismo. Bueno, si acaso pues hay mejor caza aquí, pues te vas a otro lugar, pues buscas otra caza. Pero una vez que estás plantando cosechas, tu vida está ahí. Tu vida está ahí. No tienes la opción de huir. Tienes que defender. Hay un exceso, entonces ahí nace la clase guerrera. Gente profesional que se dedica a proteger a las cosechas, a proteger a los que están trabajando. Luego empiezan los carajos estos de la religión, porque hay pues tienes gente que es dedicada a sacrificar y rezar a los dioses también para la producción, para proteger la producción. ¿Sí? Todo es producción, ¿eh? Porque sin producción no hay civilización. Civilización, chivitas, ciudad. ¿Okay? Revolución agrónoma, agrícola. ¿Okay? Concentración de poblaciones, ese exceso permite que las poblaciones aumenten en número. Un grupo de nómadas no puede superar 50-60 individuos, porque la caza y la recolecta no soporta mayor número de personas en grupo así. Y necesitan una densidad de población muy escasa para sobrevivir. Simplemente porque están agarrando de aquí, agarrando de allá, matando aquí, o sea, animales de acá, y no pueden. Solamente con la revolución agrícola podemos tener un auge en la densidad de población. Ahora sí podemos tener mucha gente. ¿Ok? Esto es importante para que entendáis vuestra mentalidad anarquista y por qué sois tan necios a la hora de seguir órdenes y jerarquía y disciplina. Os viene de lo indio. Okay, no lo digo como insulto, simplemente lo digo como observación, porque lo entiendo.
como dije, me viene a mí también de tradición familiar por mis ancestros cherokees. Y lo he investigado como parte de mis estudios y publicaciones y he trabajado con indígenas, tanto pacientes como en el programa de maestría para indios americanos, maestría de terapia familiar, de cómo se organiza terapia familiar para indígenas americanos, lo mismo que para mexicanos. No debería haber sorpresas ahí porque aunque racialmente las clases más altas de México no tienen tanto indígena, por cultura hay mucho. Pero bueno, entonces, si somos nómadas, somos pocos. Entonces, y todo el mundo tiene que hacer un poco de todo. No hay un exceso de producción para que exista un jefe que simplemente esté ahí sentado como sapo en tarugo diciendo dando órdenes. No permite. Tiene que estar trabajando él también. Tiene que estar contribuyendo él también. ¿Okay? Somos pocos. De ahí que en la jerarquía, por ejemplo, tribal, típicamente, el jefe tiene poder de influencia, pero no tiene poder de dominio. A un apache, por ejemplo, nadie le podía decir a un hombre apache, a un guerrero apache, lo que tenía que hacer, lo que no podía hacer. Le podían echar, si ya fastidiaba demasiado, simplemente pues fuera. ¿Okay? Pero mandarle no. Por eso Jerónimo, que no era un jefe, siempre estaba fastidiando, estaba agarrando a guerreros y causando problemas para los jefes. Entonces, no tenían esa tradición de obediencia a la jerarquía. Es algo propio de las culturas indígenas. La excepción pues viene a ser los aztecas, los mayas y los incas. Ellos sí van a tener agricultura, como los europeos, con la agricultura, y luego en Europa sobre todo la domesticación de los animales. Ya no tienen que salir a cazar animales, pues tienes el ganado aquí, tienes el rebaño aquí, los estás criando. ¿Con qué los estás criando? Pues con la comida de la agricultura, del campo, ¡pum! Ahí tienes tus caballos, tus cabras, tus cerdos, ¿okay? Y ahí comes, tienes leche, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué supone eso? Dos cosas. Supone un exceso, permite un exceso, y requiere estancia. Requiere que te quedes. Una vez que te tienes que quedar, tienes que defender. Necesitas gente dedicada a la defensa, profesionales, pero las puedes pagar, las puedes mantener con exceso. También tienes estos carajos de la religión, de la institución religiosa, ¿para qué? Para que fertilidad, etcétera, etcétera. Ahí tienes lo militar y lo religioso, surgen ahí. Tienes que tener una jerarquía, ambos tienen jerarquía, ambos aprenden y forma parte de la cultura, entender que formas parte de una jerarquía. ¿Okay? Eso no existe en el mundo de las culturas de caza y recolecta. No existe. Entonces, Europa va progresando en esa misma línea, ¿okay? Se forman reinos e imperios, jerarquías de ejércitos, y es lo que se precisa, Egipto también, lo que se precisa para grandes obras. Mucha gente organizada, disciplinada y dispuestos a someterse a esa disciplina jerárquica, a encajar. ¿Y qué necesitas también? Aprender, estudiar. No puedes organizar a mucha gente sin algo escrito. De ahí que donde nace donde empieza la revolución agrícola también nace la escritura. Necesitas y también matemáticas. Hay que cobrar impuestos. Los impuestos son tan viejos como el comercio. O sea, hay que cobrar impuestos. Y ahora la gente tiene dinero, o sea, tiene riqueza, no dinero, antes de dinero. Hay que ver una forma de grabar lo que tienes. Y no quieres cargar toda tu riqueza a cuestas. Entonces, pues inventan, es un proceso, inventan
representaciones que eventualmente se convierten en la moneda, etcétera, etcétera. Pero todo esto requiere jerarquía, requiere aprendizaje, requiere que desde pequeño, aprendas, estudies, te formes para encajar y operar en este sistema jerárquico que es la sociedad. ¿Ok? De ahí el Calmecac de los aztecas, de ahí la formación de los aztecas, para aquellos que habéis leído, de ahí que tuvieran que estar formados desde pequeños. ¿Por qué? Porque es una sociedad jerárquica. Necesitamos una sociedad jerárquica para las cosas grandes que hacían los aztecas. Ejércitos grandes, construcciones grandes, aztecas, mayas, incas. Necesitas eso. Y para eso, para funcionar en eso, para que los individuos, los adultos, funcionen y puedan contribuir, tienen que estar formados desde pequeños. No necesitas ese tipo de formación disciplinario. Si simplemente te toca cazar, recolectar, pescar y robar del vecino. ¿Okay? La inmensa mayoría de los pueblos indígenas que contribuyen al acervo cultural mexicano no son aztecas, son nosotros, los de caza y recolecta. O sea, pequeñas bandas, pequeños grupos, no guerreros, que no se organizaban en sus familias para la formación, para integrarse a una jerarquía social elevada y disciplinada. Ajá. Shai, sin embargo, ¿por qué está tan relacionado? ¿Por qué se quiere relacionar el latinoamericano a sí mismo con los aztecas más que con las demás culturas? Porque es ignorante. Sí. Es ignorante. Los aztecas, los mayas, los incas, como si fueran los únicos aquí. Y si tomamos ejemplo aquí de la zona Chodai, por ejemplo, están los Kumeyaay, están los Cucapá, que eran grupos nómadas. Ahí está. Ellos no, y simplemente es por decir un ejemplo de esta zona de aquí de la región, ¿no? Sí, y a casi cualquier región que vayas, van a ser, disculpad, no me acuerdo todos los nombres, pero generalmente hablando, y se los puse la lista en lo que hay que hacer, una lista larguísima y era incompleta. No soy especialista en ese aspecto de la antropología, pero generalmente hablando son nómadas, se dedicaban a recolectar, algunos a un poco de agricultura, ¿okay? Pero nada grande, nada semejante a los aztecas, nada semejante a los mayas, nada semejante a los incas, nada semejante a los egipcios. ¿Okay? Eso es lo que se precisa. Organización, y tienes para funcionar en esa sociedad, desde que eres pequeño, te formas para ser un miembro de esa sociedad. Mientras que aquí, que la cultura indígena que contribuye al acervo cultural de México, o de Brasil, o de Argentina, etc., son pueblos que no son de disciplina, no son de formación durante su niñez y adolescencia, no son de estudio y aprendizaje. Sí, aprenden cosas, sí, a pescar, a cazar, a recolectar, a hacer redadas a otros pueblos, pero no a entrar en una jerarquía donde lo que más importa es esto, lo que sabes de acuerdo a el conocimiento europeo. Ciencias, filosofía, ingeniería, tecnología, literatura, sobre todo en el sentido de análisis y de comprensión de la cultura, historia, en una comprensión de lo que el pasado contribuye al futuro. El erudito europeo estudia la historia desde los orígenes de Europa, y tiene que volver atrás a Mesopotamia, porque a través de ese estudio puede encontrar patrones, y ese hábito de encontrar patrones le ayuda a discernir patrones y le ayuda a predecir patrones. Sin embargo, si por necedad tu historia comienza con tu colonización, ahí quedas truncado. ¿Me explico?
Sí, sure. Se corta. Sí. No existe el hacer, o sea, hay una falta de. Y aunque la gente se identifique así, de esta forma fantasiosa, con los aztecas, ¿acaso la mayoría de los mexicanos que hablan tanto de los aztecas, ¿qué? ¿Saben algo de cómo se crearon los aztecas? No, sure. ¿Alguien de aquí sabía algo de cómo se crearon los aztecas antes de que lo publicara yo? ¿Okay? Con esta excepción. Uno. ¿Sí? ¿Okay? Hablar a vuestros amigos, vuestras amistades, vuestros familiares, preguntarles cómo criaban los aztecas a sus hijos. No van a tener la más remota idea. ¿De qué te sirve identificarte con alguien si no sabes nada del grupo con el cual te identificas? Es estúpido. Es una actitud ignorante. ¿Sí? Sí, sure. Es una actitud ignorante. ¿Ok? ¿Qué hora es, por cierto? Ya debe ser hora, ¿no? Son las 12:48, sure. ¿Cuánto tiempo llevamos esta grabación? Porque ya me he pasado de una hora. Y media. Ok, vamos a cortar aquí y iremos a comer y luego volveremos. Correcto, sure. Ok.